Detalles para las computadoras de los estudiantes de Ingeniería en Sistema, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil y Arquitectura, para poder llenar los requerimientos de diferentes componentes y lograr mayor comodidad y sobre todo buen servicio en el centro de cómputo. Por eso se recomienda las siguientes especificaciones para las computadoras. Detalles de las computadoras. Posee un procesador i5 de 10ª generación y potente rendimiento en aplicaciones multimedia, diseño y más. Posee un almacenamiento de 1 TB SSD, unidad de estado sólido. Un disco duro sólido o disco SSD es un sistema de almacenamiento que guarda los datos en chips. El disco sólido no tiene partes mecánicas en movimientos como los discos duros tradicionales. La computadora está equipada con una RAM de 16 GB. Su formato más extendido es el de PCB, a modo de pastilla rectangular sobre el que se asientan diferentes chips que contienen cantidades determinadas de memoria RAM. La computadora está equipada con un monitor PENG con una resolución 2 veces superior a Full HD. La resolución 2K QHD cuenta con 2560 por 1440 píxeles en el monitor, la cual te ayuda a resaltar todos los detalles y texturas en las imágenes para trabajos especializados de artes gráficas o arquitecturas. Posee con una batería de respaldo. Si necesitas una batería de reserva potente, entonces este modelo es la elección correcta para usted, gracias a su capacidad de 850 voltios. Puede alimentar su ordenador durante casi 1 hora y su equipo de red inalámbrica durante 2 a 6 horas después de apagar su PC de forma segura. Posee también un teclado Razer Suite mecánico diseñado específicamente para los juegos y programar. Los suites mecánicos de Razer cuentan con puntos de accionamiento y restablecimiento optimizados para que los comandos se ejecuten con una capacidad de respuestas rápidas. Estos suites incluyen modernos literales que se aseguran una óptima estabilidad y una adecuada protección contra el polvo y líquidos. La computadora está equipada con un mouse. Si eres diseñador, deseas saber lo más importante en un ratón. Es, por supuesto, su sensibilidad y retroalimentación. Viene programado con un increíble sensor óptico que permite al usuario una precisión única en cuanto a movimientos. Esta te dará una mayor cantidad de eficacia y asimismo evitará por muchos los pequeños errores que normalmente se cometen. Y estos serían los detalles de la computadora. Muchas gracias. El hardware es aquella parte indispensable física tangible de cualquier sistema informático o máquina capaz de hacer tareas, como puede ser una computadora o cualquier dispositivo. Recordemos que el hardware es aquella parte o componentes que hacen posible el funcionamiento de una computadora o cualquier dispositivo. El procesador es la parte más importante de la computadora, ya que en ella se realizan las tareas y se procesan todos los datos. Se recomienda usar un procesador Intel Core i7 para aquellas tareas ideales de alto rendimiento y modelado 3D para no tener ningún tipo de problema. Estos procesadores son recomendados para hacer tareas de alta exigencia de recursos y procesamiento y rendimiento, ideal para hacer gráficos, modelado 3D y animaciones. Por otro lado tenemos el procesador Intel Core i5, un procesador de gama media que ofrece un buen rendimiento en todo tipo de tareas. Este procesador es ideal para aquellos usuarios que necesitan hacer tareas básicas avanzadas de exigencia de procesamiento. Quiere decir que este procesador es prometedor y ya que promete tener un buen rendimiento en cualquiera de las tareas de alta exigencia. La memoria RAM. Recordemos que la memoria RAM es aquella parte en donde se almacenan todos los procesos en ejecución y tareas en segundo plano.
para que nuestros programas y el sistema operativo funcione correctamente. Se recomienda usar una memoria RAM DDR3 o DDR4 mayor de 8 GB, mayor de 8 GB en adelante para un buen rendimiento, para que no tengamos ningún tipo de inconveniente a la hora de realizar tareas, trabajos o procesos que requieran de alto consumo de recursos. Se recomienda usar una memoria RAM mayor de 8 GB para no tener ningún tipo de inconvenientes. El monitor. Recordemos que el monitor es aquella parte en la que podemos ver lo que sucede en la computadora. Es aquella parte importante en la que nosotros podemos ver lo que sucede en nuestra computadora. Se recomienda usar un monitor de 14 o 16 pulgadas de 1080 píxeles o 4K para tener una buena experiencia de trabajo, nitidez y colores y una amplia vista en ella. El disco duro. Recordemos que el disco duro es aquella parte en donde se almacenan todos nuestros datos y programas en general. Se recomienda usar un disco duro HDD o SSD. En cualquiera de los casos se recomienda un disco duro mayor a 500 GB a 1 TB para que nuestra computadora tenga la capacidad suficiente para almacenar nuestros datos. En otras palabras, se recomienda el uso de un disco SSD para tener una mejor lectura y escritura de datos y un mejor rendimiento y velocidad en nuestra computadora, ideales para que nuestra computadora siempre dé su máximo rendimiento y no tengamos problemas. El software. Recordemos que el software es aquella parte intangible de un sistema operativo o dispositivo, es decir, son aquellos programas en los cuales nos permite realizar tareas u otras cosas. Un ejemplo de ello es Microsoft Office, conjunto de programas de ofimática para crear y editar documentos y presentaciones. El sistema operativo. El sistema operativo es aquel software fundamental para nuestra computadora que funcione y podamos realizar tareas por medio de programas o servicios que necesitemos. Se recomienda usar Windows, ya que en este de la mayoría del software está disponible herramientas, todo lo fundamental para las tareas que queramos hacer. Se recomienda usar versiones recientes o actualizadas como Windows 10 o Windows 11 para no tener ningún tipo de incompatibilidad de software o pérdida de soporte técnica para algunos programas o controladores que necesitemos o sean necesarios para la tarea que necesitemos hacer. Buenas noches, mi nombre es Yulisa Dalizosa Flores y en este momento voy a explicar las políticas de control y mantenimiento. Tenemos una pequeña introducción que dice que para llevar a cabo el mantenimiento de un sistema es necesario realizar tareas correspondientes a cada nivel de funcionamiento. Al mismo tiempo es importante tener en cuenta que el mantenimiento incluye tanto como software y como hardware y que ambos requieren un cuidado distinto, pero son igualmente importantes para el funcionamiento de los sistemas. Básicamente, las políticas de mantenimiento son las acciones que permiten conservar los dispositivos. Aquí tenemos las políticas de mantenimiento que se clasifican en tres partes: mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El mantenimiento predictivo dice que se trata de un tipo de mantenimiento que se realiza gracias al uso de herramientas de diagnóstico, con el propósito de detectar posibles fallos e intentar evitarlas antes de que se produzcan. Un claro ejemplo sería análisis de vibraciones, análisis de ruidos, monitorización de equipos, imágenes térmicas, etc. Esas serían herramientas que podrían detectar posibles fallos. Mantenimiento preventivo. Consiste en aplicar una serie de procedimientos y técnicas que ayudan a minimizar el riesgo de fallas de manera considerable, garantizando el funcionamiento durante más tiempo. Esto quiere decir, alarga la vida útil de los dispositivos. Básicamente, el mantenimiento preventivo es aquel que se basa en evitar fallos por desgaste y que la solución sería reemplazar piezas de equipos que puedan sufrir problemas con el paso del tiempo. Mantenimiento correctivo. Se trata de la solución que deberá aplicarse cuando el mantenimiento predictivo y preventivo no
hayan podido advertir o prevenir un fallo y este se produce. Esto quiere decir que la única solución podríamos ser que una reparación o un reemplazo del componente del sistema que ya no funcione. O en el peor de los casos sería una reconstrucción. Entonces está de más decir de que nuestros dispositivos, ya sea ordenadores u otra cosa que tengan, hay que tenerles un buen mantenimiento para que puedan rendir de una manera muy efectiva. Hemos puesto unas normas aquí básicamente y sería la adquisición e implementación de hardware y software. Esto quiere decir, es como cuando compras una computadora y preguntas sobre el mantenimiento del soporte técnico, las medidas, el tamaño y todas esas cosas serían como en el hardware. Y en el software es como los tipos de datos que podríamos manejar, las entradas, las medidas de entradas y todas esas cosas. Creo que también entraría en este rango. No me voy a detener mucho leyendo esto, pero aquí tenemos unos consejos y como unos ejemplos. Tenemos la adquisición e implementación de sistemas de información, que estos son como los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento. Es decir, aquí hablamos de capacidad, ¿no? Aquí hablamos de capacidades. Y aquí están unas pequeñas sugerencias. Uso adecuado de recursos de hardware y software, y esto es algo que supongo que ya lo explicaron más adelante porque arriba está sobre eso, así que no voy a hablar de eso. Seguridad de recursos de hardware y software. Bueno, esto es básicamente una protección de que uno utiliza en nuestros dispositivos, ¿no? Como para que no haya un daño y no sufran algún problema. Seguridad de los sistemas de información. Estas son medidas técnicas como legales que permiten asegurar la confidencialidad e integridad o disponibilidad del sistema. Y tendríamos las contingencias informáticas, que básicamente esto sería como la amenaza y el daño, y básicamente aquí también hacemos como acciones de protección para proteger nuestros equipos. Y eso sería todo. Como pueden ver es mucho, no me voy a detener a leer todo esto, pero estas son pequeñas, esto es como un manual que básicamente hay que seguir paso a paso para que nuestros dispositivos puedan tener un mejor rendimiento. Feliz noche.